Buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta presentación. Mi nombre es Enrique Carpintero, soy psicoanalista, soy director y editor de la revista y la editorial Topía, la cual sacamos este libro. Y los presentadores del libro van a ser Vicente Citolema y Horacio González. Si bien ambos son conocidos, igual voy a hacer unas breves referencias a sus amplias trayectorias. Vicente es abogado, poeta, dramaturgo, ensayista y militante de los derechos humanos. Tiene una extensa obra. Sus últimos dos libros son diálogos, Encuentro con Jacobo Figma, Enrique Pichón Rivière, Fernando Ulloa y León Rosiner, y Contra Olvidos, Retratos, Relatos y Pasiones. Ahí abajo tienen, y de paso pasó un chivo que lo va a presentar el sábado también. Pero no es gratis el chivo porque la editorial es Topía. Que uno de ellos. Muy bien. No lo había pensado. Bueno. Horacio González, director de esta biblioteca, sociólogo, ensayista, un referente del campo de la cultura. Y sus últimos libros son Historia conjetural del periodismo y Lengua del ultraje de la generación del 37 a David Viñas. Como estamos en las presentaciones, aquellos que no lo conozcan a Miguel Benazayá, que es doctor en psicopatología, filósofo, investigador, psicoanalista y un activo militante político. Nació en la Argentina, tuvo que exiliarse a fines de los 70, reside en París desde entonces, aunque visita regularmente nuestro país. Es autor de muchos libros en varios idiomas, y entre otros podemos citar Utopía y Libertad, Pensar la libertad y las pasiones tristes, y Sufrimiento psíquico y crisis social, en autoría con Gerard Smith. Actualmente es director del proyecto Laboratorios Sociales en Argentina, en red con Brasil, Francia, España e Italia. Bueno, hecha esta presentación de los presentadores y del autor, yo voy a hacer una breve referencia a este libro. Yo tengo por norma no presentar los libros de los cuales soy uno de los editores, ¿no? Pero siempre trato de llenar algunas cosas en relación al libro. En relación a este libro, me parece que hay un tema, por lo menos desde mi lectura, un tema central, que es la presencia en los desarrollos de este texto de Spinoza. En mi caso, Spinoza es uno de mis referentes teóricos en algunos escritos, inclusive libros, y obviamente también no sé por qué obvio, pero bueno, de Horacio y de Vicente, por supuesto. Antes estamos hablando sobre Spinoza. Acá, básicamente, en el libro de Miguel, a mi entender, toma en cuenta el concepto de individuo, y desde allí, para usar una frase de Derrida que utiliza Miguel, deconstruye este concepto de individuo teniendo en cuenta la idea de singularidad. La idea de singularidad viene de toda una perspectiva spinoziana. Si el individuo es el objeto de masificación de la cultura actual, el sujeto singular encuentra en lo que Spinoza hablaba del multitudo una potencia. En tanto, en ese multitudo, allí los cuerpos afectan y son afectados, con lo cual permite desarrollar esta potencia de ser. Es decir, básicamente el desarrollo de las pasiones alegres, como diría Spinoza. Que, como digo siempre, alegre no tiene que estar referido a la alegría, no es un concepto. En esa época alegre no tenía la concepción que tiene hoy,
sino está referido a la potencia del ser. En este sentido, el libro de Miguel se sostiene en una ética spinociana, ¿no? Donde para Spinoza la liberación individual y por lo tanto ética debe ser colectiva y política. Por eso, una de las frases que usa Spinoza es que nada es más útil al hombre que el hombre mismo. En este sentido, no formula una ética del deber ser, sino formula una ética del poder ser, donde obrar éticamente consiste en desarrollar el poder del sujeto y no en seguir un deber dictado, es decir, desde el exterior. En este sentido, el ser de Spinoza no es deber, sino es potencia. Y esta potencia se realiza a través del conocimiento de las propias pasiones. ¿Para qué? Para poder enfrentar las pasiones tristes, el odio, la melancolía, la depresión, la tristeza, con las pasiones alegres, el amor, la solidaridad. Y de esta manera, es decir, el objetivo de la liberación ética implica este enfrentamiento y este desarrollo de las potencias alegres. Y esta es, a mi entender, la perspectiva del libro que escribe Miguel. Y por eso nos dice, ahora lo voy a citar a Miguel textualmente, dice lo siguiente, Miguel: creado por la modernidad, el individuo es este personaje pretendidamente autónomo que ocupará el centro del universo. Ese que se caracteriza por ese no sé qué aristotélico, y así como el divino Aristóteles afirmó que la Tierra es el centro del universo, nuestra época proclama alto y fuerte que todo el universo gira en torno a este protagonista central. Antes de mí las sombras, después de mí el diluvio. Esa es la frase de cabecera de este personaje. Cada individuo se percibe realmente como una entidad radicalmente separada del conjunto, virgen de toda pertenencia, como si los otros, las cosas, la naturaleza, los animales, fueran un mero decorado para que él pueda desarrollar su vida. Este libro, asimismo, con la deconstrucción del mito que es el individuo, intentará poner un foco, lo que podríamos denominar el lugar ontológico que funda de alguna manera la sociedad, la naturaleza y el hombre. Pensar en el individuo, o mejor aún, más allá del individuo, para no caer en la tramposa dicotomía individuo-masa, porque justamente el individuo es la instancia fundamental de toda masificación. Resulta indispensable elaborar una teoría de la emancipación que supere la oposición fuerte-débil que gobierna el funcionamiento de nuestras sociedades. Una teoría de la situación que asuma la fragilidad como una dimensión fundamental de lo que hace a la esencia misma de la vida. Y en este sentido dice Miguel, termina este párrafo que creo que está en la introducción, en los primeros capítulos, dice: estas son las cuestiones que intentaremos abordar en este trabajo. Bueno, y estas cuestiones son las que intentarán los presentadores desarrollar en sus exposiciones. De mi lado, nada más, y los dejo acá con Vicente. Muy bien. Bueno. Varias situaciones. Como suele suceder, me planteo durante días, horas, cuando voy a hacer algo, ¿qué voy a hacer? Y en general sucede que cuando llego se producen acontecimientos que cambian lo que iba a decir. Y uno de mis maestros, Enrique Pichon-Rivière, me enseñó que nunca hay que dar la espalda a esos anuncios. Pero tampoco hay que dejar de lado lo que uno tenía como plan. Entonces veré cómo junto ambas cosas: el suceso, el acontecimiento, lo nuevo, con lo que tenía previsto. Lo nuevo son las palabras de Miguel cuando nos encontramos. Él tal vez después, si quiere, lo explicará más. Yo lo sintetizo así. Hace casi 40 años, ¿verdad?,
nos conocimos sin conocernos. Iba a verte para que me defendieras mientras me perseguían y no te pude ver porque ahí mismo me llevaron preso. Es cierto, yo como militante de los derechos humanos defendía a militantes revolucionarios y Miguel era perseguido, me viene a ver, yo me entero ahora y no me puede ver porque ahí mismo lo lleva preso. Y no, él me venía a ver a mí, yo estaba en mi casa, estábamos pensándolo. Y ahora, después de tantos años, yo me encuentro presentando un libro de él. Lo conocía como intelectual, pero no nos habíamos visto en estos tiempos, por más que hayamos compartido el jurado varias veces, jurados de cosas. Pero también yo le comentaba a él que la otra persona que va a presentar el libro también es una persona a quien conocí en la cárcel, porque él estaba preso y yo fui su defensor. Estoy hablando del director de la biblioteca. O sea que en realidad esto se trata de un libro que compacto con todas personas subversivas. Y el que edita el libro y la revista, por los actos de estos tiempos, y no vamos a entrar en ninguna polémica, se merecería mínimamente una observación desde el poder. Hasta ahí. Hasta ahí. Te quedaste paralizado. Hasta ahí. Y la pregunta es, a partir de este hecho, no solo reivindicar que este es un espacio público de verdad, sino también darnos cuenta que las pasiones que hoy corren por este libro no son pasiones que nacieron únicamente de la lectura, escritura, reflexión. El autor tiene el privilegio de haber vivido corporalmente todo lo que hoy lo mueve y lo conmueve. Y esa coherencia es un atributo de una generación y merece ser reconocida en cada uno de los que han pagado de distintas formas esa coherencia. Por ejemplo, el exilio. Porque haber conocido el exilio, aquí somos varios, hace que uno nunca sea el que pudo ser y el que fue. Eso es un hecho. Y por eso no es casual tampoco que aquí 4 personas que amamos a Spinoza, tal vez uno de los primeros perseguidos, diríamos, de los primeros perseguidos que han dejado una huella muy profunda en nosotros 4, esté presente acompañándonos en este libro. Y más todavía en mi caso, que pasé mi exilio en Ámsterdam, donde nació Spinoza. O sea, eso de lo casual y no casual, que también es parte de este libro, a partir de una hermosa cita de un gran poeta sobre el juego de dados, el golpe de dados, está también aquí. Spinoza está aquí, pero no es el único que está aquí. Yo le decía, y lo comparto con ustedes, que me impresiona y mucho de este libro, que en apenas 120 y pico de páginas se haya desarrollado el universo del pensamiento. Es decir, es casi como imposible que alguien pueda reunir tanto pensamiento, tanto viaje por las ideas, y que lo pueda condensar, pero no como a partir de fórmulas o de condensaciones de tipo esquemático, sino que una gigantesca lectura transita, es condensada de una forma
frágil, en el sentido de la fragilidad con que él trabaja y acuña ese pensamiento-sensación, que hace que naturalmente uno tenga que pasar, digamos, por la historia de la filosofía. No porque sea un libro de historia de la filosofía, sino que es un libro que se instala en esa historia para contar la historia de hoy. Y la historia de hoy, como bien enuncia Miguel, no puede ser contada únicamente desde el hoy, aunque tengamos la obligación, como él también marca, de hacernos cargo del hoy. De hacernos cargo del hoy siempre. Hacernos cargo en el pasado del hoy del pasado, en el devenir del hoy del devenir y en el hoy del devenir que soy y que no podemos dejar para que mañana sea, porque hay una responsabilidad ética con cada instante de la infinitud finita. Esa infinitud que está en cada instante y que nos demanda como sujetos de la totalidad y como totalidad de cada sujeto. Porque no se puede negar, aquí la dialéctica corre por estas páginas con liviandad de bailarina y con firmeza de gigante. Incluso a partir de algo que también de alguna forma me hace como generar o renovar una pasión de ideas con Miguel. Es ese amor por los místicos. Y lo decíamos, no de todos los místicos, pero sí, tal vez de todos, pero por lo menos y más de lo que podemos llamar los místicos dialécticos. Que tal vez sean todos, habría que entrar a fondo, pero hay algunos que no se puede dejar de ver como místicos dialécticos desde la totalidad de lo que son. Y también están aquí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Aristóteles, por qué Platón, por qué Epicuro, por qué los pensadores cristianos, los pensadores marxistas, los pensadores que creen y no creen en la realidad del mundo? Están también los que la sueñan o los que la imaginan. Todos transcurren por aquí. ¿Y para qué transcurren en 130 páginas? Transcurren para que Miguel pueda sostener algo como difícil de sostener en estos tiempos y que no sea más que algo de un enunciado de joven guiado por el deseo de impresionar. Siento aquí que la revolución todavía existe. Y no es una revolución de la que se hable mucho. Es una revolución tan profunda que incluso cuestiona el sentido normal que hemos dado y que da especialmente el mundo de la política a la palabra revolución, a la degradación que ha sufrido. Y esto en nuestro país sí que es de la vida cotidiana, otro elemento fundamental y fundante del pensamiento de Miguel. Hasta los místicos puestos como parte de la cotidianidad, de esa cotidianidad que es en definitiva, agrego yo, el espacio real del alma, porque no veo un alma por fuera de la cotidianidad. Creo que en esto lo puedo compartir con Miguel. Si el alma está en cada acto, aún en esos actos menores que parecerían que ni siquiera dejan fragancia en la finitud del instante. Es ahí donde se juega. Pero ¿cómo entonces en esa fragilidad del instante puede aparecer la palabra revolución cuando ha sido tan marcada, ensuciada, pervertida,
ensangrentada, quemada en 1000 hogueras y quemada en 1000 mentiras. Y la pregunta es, ¿de qué revolución? Porque él se lo plantea. Porque también, aunque parezca mentira, en estas 130 páginas también se juega el tema del bien y del mal. Y la pregunta sería, ¿toda revolución es la del bien? ¿O también hay la revolución del mal? ¿O el bien ya es en sí mismo revolución? ¿O lo es el mal en sí mismo revolución? ¿O es el bien y el mal la revolución? En la medida que cohabitan en el fondo del alma humana. Un alma que tampoco es por fuera de la humanidad. De eso bien nos ha enseñado Spinoza. Un individuo que solo existe en la responsabilidad ética de su mismidad, que nace en la mirada amorosa del otro. Aunque parezca extraño, me viene el Che ahora, cuando él dice que la revolución es amorosa. La pregunta de siempre, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución y de qué hablamos cuando hablamos de amor? Por lo menos Miguel rechaza, es uno de sus momentos fuertes, el amor psicologista. Hay como un uso y abuso del amor. Y él de alguna forma remite a una ética de la responsabilidad. La pregunta es, ¿alguien puede amar al otro por fuera de haberse amado en la medida de que el amor de uno estaba allí? Porque para estar allí uno tuvo que ser, uno tuvo que amarse. Pero si es un narcisismo extremo, muere en uno. Pero el al que apela Miguel es al narcisismo del vínculo, al narcisismo que se da cuando el amor descansa en la mirada del otro, pero el otro solo puede mirar lo que es en plenitud. Y ahí está la dialéctica, que en definitiva es un amor que es el vínculo, bien pichoniano en eso. El amor es vínculo, no es el amor en uno, ni el amor que está en el otro del uno. El amor en definitiva es como siempre, ahí donde hay dos, hay tres. El uno, el otro y el amor. Y si no es así, no hay. Y ese amor, en definitiva, porque es lo que me plantea, por lo menos a mí, este libro. ¿Cuál es el sentido amoroso? ¿Cuál es el sentido amoroso de la vida? ¿Cuál es el sentido amoroso de la vida posible en el mundo de la pesadilla? Porque de eso Miguel no se escapa. No es que con boca fácil diga, oh, capitalismo maldito. Pero lo maldito del capitalismo usando la palabra maldito no desde una lectura religiosa, sino de lo sagrado, está en la propia esencia, en la propia cosa capitalista. Y la impugna, pero la impugna no desde la blasfemia, que también como lectura mística podría hacerse, sino usando todas las armas que la razón, que la intuición, que la pasión nos da para enfrentar al mal de los males. Pero no al mal de los males como algo abstracto, sino al mal de los males como actos concretos de la vida cotidiana. El capitalismo son los actos de la vida capitalistas. El monstruo es en sus actos, pero el monstruo en sus actos es el monstruo en los actos que son nuestros actos. Porque no hay actos que sean del monstruo, sino el monstruo en nosotros que actúa en los actos monstruosos de lo que es él en esencia.
No habría capitalismo sin nosotros sujetos. Tal vez si se da esa gracia que busca Miguel del individuo, tal vez el capitalismo dejaría de ser, porque estaríamos entrando en otra etapa de la humanidad, una etapa realmente amorosa, una etapa realmente, como decía Enrique, de las pasiones alegres. Alegres en el sentido espinociano, en la palabra que tenía el significado de la palabra en su época, pero también alegres en el sentido que da Miguel en el final de su libro, a la alegría. Es decir, en lengua simple, si el mundo se vive en honor a la vida, siempre en alegría, siempre como gratitud, siempre como dación, siempre como himno, siempre como lo sagrado. Yo marqué varias partes del libro, que para mí ha sido un placer toda esta semana dedicarme a su lectura, y algunas hasta podría leerlas, pero creo que no hace falta, porque si no acá ahora, bueno, vivimos en el mercantilismo, pero sin el mercantilismo no vivimos, así que no voy a leer nada del libro, sino a pedir que lo lean. Para lo cual el libro está aquí en venta también. No está. No está en venta. Así como te vas a fundir y no me vas a editar nada. Pero por favor, Enrique, defender a Editorial Topía. Los libros hay que leerlos y venderlos. Alguna vez, sin saber por qué, me pregunté por qué amaba los libros. En un momento creí que eran porque los libros se construyen con la piel de Dios. También alguna vez, un poquito más grande, pensé que aún desde el materialismo, que en ese momento movía mis pasos y mis corridas y mis escapes incluso, aún así el alma existía. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde está la prueba de que existe el alma? Bueno, yo creo que los libros son la prueba real de que el alma existe. El alma está en el libro es el alma. Entonces ahí sin problema puedo poner, el libro es el alma y las páginas de ese libro están hechos con la piel de Dios. Ahora, semejante esfuerzo, un pequeño objeto que tenga el alma humana y Dios como ansiedad. Ahí viene entonces el respeto profundísimo que debemos tener a los libros. No se puede escribir cualquier cosa, pienso yo. Por más que en una lectura vulgar de la libertad se diga que todo se puede escribir con absoluta libertad. Aún en el tiempo de hoy, yo creo que solo se puede escribir, solo verdaderamente el libro es la piel de Dios, el espacio del alma, cuando el libro, desde la razón, desde la conciencia y desde el vínculo amoroso que da la poesía, tiene simplemente el deseo de estrechar lo humano con la humanidad, lo humano con cada humano. Me parece muy bien que un libro tan profundamente espiritual sea también concretamente material. Pelee contra el capitalismo y el neoliberalismo, pero lo pelee sin olvidar que la pureza del ser merece estar también en esas luchas. Para mí es un placer haber leído este libro y no lo defendí a él porque cayó preso antes de mí, hablo del autor, pero trato hoy de defender su libro desde mis límites con todo el amor que puedo dar. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, entonces, para continuar con lo que decía Vicente,
También voy a enfrentarme con la dificultad que significa leer un libro, que me atrevería a decir cualquier libro, pero este es un libro filosófico escrito desde el interior de la filosofía, es decir, desde una modulación de una escritura personal que al mismo tiempo hace un rápido, no dije bien la palabra, un completo y deliciosamente vertiginoso paseo por infinidad de filósofos y poetas y frases que a veces le damos la escasa dignidad de ser frases hechas y que sin embargo Miguel les extrae un jugo filosófico que apela inmediatamente a un lector que no es un lector atemporal, pero es el lector que pudiéramos haber sido nosotros hace varias décadas y que lo seguimos siendo hoy, buscando una escritura filosófica, un libro de filosofía que al mismo tiempo que sea digno de su escritura, que evoque a los filósofos que nos han conmovido, tampoco sea un libro del currículum de un profesor de filosofía, cuestión que de ninguna manera desmerezco ni desdeño, pero no es este el caso. Este es un libro de filosofía escrito específicamente desde una lengua filosófica personal con una fuerte dignidad en su paseo filosófico. Digo paseo como si uno paseara en medio de un bosque. De repente aparece Camus, aparecen filósofos más clásicos. Camus no era un filósofo, pero era un pensador de lo moral, digo, no de la moral, que sería dar recomendaciones que a veces hasta son absurdas, sino de lo moral, qué estructura, de qué tejido íntimo está hecho un hombre. Y llega hasta Meister Eckhart, que es uno de los místicos que mencionaba Vicente, porque de alguna manera si se trabaja con el concepto de individuo y se lo cuestiona, como se pasa en este libro, y se lo cuestiona con argumentos decisivos que están presentes en esta obra filosófica. Están presentes como sospechas, están en la crítica que habitualmente no es difícil hacer al individualismo. La Argentina es un país donde se escucha mucho criticar al individualismo como un cierto tipo de fórmula egoísta que omite o que ignora contextos, formas colectivas, pero no es eso exactamente lo que busca Miguel, aunque no pocas veces también critica el egoísmo, lo que significa que como filósofo no se priva de un tipo de lenguaje o de un tipo de un habla que parece común y que sin embargo lo que hace es traer el habla común a la estructura filosófica o al decir filosófico, mejor dicho. Es decir, es un libro que se lee de una manera que evita el pacto cómplice con el especialista y al mismo tiempo evita en todo momento sugerir que es una forma de llevar la filosofía a su dimensión más facilitadora. Tampoco es facilitador. Es decir, no se dirige al especialista ni al mismo tiempo le dice al no especialista que lo que va a leer va a ser fácil y que el libro es un intermediario entre un conjunto de problemas difíciles que aquí se van a facilitar. No hay ese problema aquí. Lo que hay aquí es la construcción de un lenguaje sumamente dúctil, sumamente claro, iba a decir transparente, no es la palabra adecuada, es un lenguaje que fluye. Es un lenguaje que fluye y que es enérgico y al mismo tiempo delicado. Y por eso mismo todas las refutaciones a la idea del individuo y del individualismo parten de problemas, muchos de los cuales son conocidos de la filosofía contemporánea, pero dichos con suma delicadeza. Es decir, el individuo no es lo contrario del poder y de la dominación, no es lo contrario del Estado y de las grandes estructuras.
es lo que es creado por estas. Y hay una ilusión en el individuo, que el individuo acata, creyendo que esa ilusión de libertad de ser individuo se le otorga para tener un derecho a una dominación que puede ser la de la naturaleza. Y siendo así, este individuo que cree al ser individuo en esa ilusión que le ha sido otorgada como mera ilusión, que el estudio de la naturaleza lo va a inhibir de convertirse él mismo en una suerte de réplica mecánica de los modos en que la naturaleza sí suele convertirse en una formulación dominadora cuando se la estudia de la manera en que el individuo libre supone estudiarla. El individuo que supone ser libre no imagina que está preso de un estilo, de un trabajo que en sí mismo ha hecho una dominación. Es libre porque quiere dominar. Y el gran dilema del libro, me parece, es cómo producir alguna fusión entre... Miguel habla de pliegues, la persona es un pliegue, la persona es un pliegue que se puede constituir en individuo sin serlo, con una reflexión sobre sí mismo que la convierta en alguien capaz de pensar el ambiente que le es simultáneo en el tiempo, que le puede ser simultáneo en el pasado y le puede ser simultáneo en el futuro. Y la persona es justamente una autorreflexión, aunque esta palabra no la emplea, que impediría que los pensamientos del individuo que se cree libre no sean otra cosa que aquella ilusión que, pensándose él habiéndola inventado, que es la ilusión de ser libre, es la retraducción de los procesos mecánicos y tecnológicos de la naturaleza y de la llamada sociedad del espectáculo en su propia conformación ilusoria y casi de fuerte impostura. Es una libertad que podríamos perfectamente admitir en momentos donde formas dominantes políticas visiblemente dictatoriales pudieran afectar derechos individuales de carácter jurídico, pero no es eso a lo que se refiere el libro de Miguel. El libro de Miguel se refiere a una ética, es un manual, es un pequeño y brillante manual de ética que no permite hoy intervenir en el mayor tramo de los debates que se están realizando en la Argentina. Entonces, si digo esto, es lógico que se me pregunte, y entonces, ¿no sería bueno escribir los libros que permitan intervenir más directamente en lo que se está discutiendo en la Argentina? Pues se discuten las libertades públicas, la cuestión científico-técnica. Mi respuesta no es qué lástima que este libro no discute eso. Mi respuesta es qué suerte que este libro permita llevar a la discusión que hoy está en curso en la Argentina, que es qué son las libertades, qué es el Estado, qué es la ciencia, la técnica, qué es una laptop, en fin, todas las discusiones, las palabras que están en la Argentina. Qué suerte que permita que entremos a esta discusión tomándola desde lugares más remotos, desde estribaciones últimas que esta discusión atravesó a lo largo de todas las épocas filosóficas, es decir, ¿por qué creyéndonos libres? ¿Por qué creyéndonos individuos que nos damos el lujo de la vanidad o de la arrogancia? Que son conceptos que también, no sé si son eso exactamente, pero que Miguel usa, pues está escrito en forma profunda con palabras de la coloquialidad real. No siempre, pero es un libro de la coloquialidad profunda real de las personas. Las personas se sienten en este libro reconocidas en un lenguaje que les critica su estilo individual de usar palabras que se creen libertarias y que sin embargo con una coloquialidad evidente, ser vanidoso, creérsela como se dice, o no me la creo, que es la frase contraria que quiere decir lo mismo, supone que se puede construir una tradición de otro tipo. Miguel la llama situacionista, donde todas las tensiones de la época confluyan en un pensamiento que Miguel nos llama crítico, yo lo llamaría crítico por comodidad, que sería poner en condiciones de mayor intensidad lo que podría ser
la posibilidad de un personalismo democrático, también aclaro que no es la expresión de Miguel esa, de un situacionismo democrático donde los que nos llamamos individuos, nada más que porque formamos parte de una denominación otorgada por un mercado y en ese sentido se convierte en un conjunto de sentimientos muy nobles en mercancías, y en ningún momento es un libro que condena este desplazamiento del sentimiento de la mercancía, porque sería, si uno es filósofo como es Miguel, sería sumamente injusto condenar a las pequeñas criaturas, que podemos ser todos nosotros, que cuando hablamos, no hablamos en tanto filósofo, que si decimos viva la libertad, lo decimos con cierta ingenuidad, si vemos la televisión, la vemos con cierta ingenuidad, si intervenimos en grandes causas que parecen liberacionistas, pueden estar perfectamente involucradas a publicidades comerciales, a la venta de todos los tipos de artefactos que de alguna manera nos hacen consumidores de un arsenal simbólico que continuamente nos dice: usted es un gran individuo, usted es el que merece consumir esto, usted es el único. Esta tradición de que el individuo es el único pertenece al gran anarquismo del siglo XIX. No había réplica del individuo. Hoy cuando se dice eso, lo dice una fábrica de ventiladores o una fábrica de cualquier tipo de artefacto. Usted es el único por comprar este ventilador. Y la frase siguiente no se dice, pero es obvia: ejemplar del cual hay 1 millón fabricados ya en el mundo y vienen todos de la China. Entonces doy ejemplos triviales, pero muchas veces en el libro Miguel dice: este ejemplo que voy a dar es totalmente trivial. Lo que quiere decir con los ejemplos que da es que en nuestras frases hechas, en nuestras palabras cotidianas, la frase amorosa común, que no de ningún modo pierde su valor por ser común y ser dicha por millones y millones de personas al mismo tiempo, no solo está lo que no hay que despreciar, sino está donde hay que meterse para convertir el individuo que cree en la potencia de su dominación en alguien que no recaiga exactamente en lo contrario, en ser un dominado por aquello que desató como un gran hechicero, como fuerzas científico-técnicas, transformando la naturaleza de un modo en que quizás no debiera haber sido de ese modo en que la naturaleza se transformara. La idea de transformar la naturaleza con el trabajo, idea de la tradición marxista muy claramente, que es una gran idea que presidió el siglo XIX, las grandes luchas del siglo XX, y que sin embargo hoy debe ser retomada de muchas otras maneras que aparten del hecho de que la naturaleza no es simplemente un lugar sin vida, un lugar donde hay una mera materialidad, un lugar donde está el objeto opaco y hay un conjunto de riquezas que es necesario extraer para desarrollar las naciones, sino que hay un problema ético fundamental no resuelto. Por eso digo, qué suerte que este libro no hable del modo en que hoy se habla en Argentina para tratar problemas como la minería, la explotación del subsuelo a través de la modalidad reciente de perforarlo de una manera brutal. Qué suerte que no lo diga directamente, pero qué suerte que sean estos problemas los que se deducen de este libro escrito con la idea de hablarle al prójimo, digamos. No es un libro de ninguna religiosidad, pero yo diría que es un libro que contiene, bien lo dijo Vicente, que contiene el regulador último de nuestra condición de personas. Que, si no me equivoco al haberlo leído, la verdad lo leí un poquito rápido, porque tampoco es un libro fácil y difícil de leer. Conceptos como la fragilidad evanescente, que sería el modo de estar en el mundo, es una especie de psicoanálisis existencial más frágil, digamos, o con un tono más amable del que en los años 60 o 50 estaba en manos de la filosofía sartreana. Y ese vivir frágil, en este libro que tiene un poco la paradoja de la reflexión como centro de su estilística, digamos, es la forma precisamente de reconstruir un conjunto de tejidos internos, de formas del sujeto. No es un libro de subjetividades, pero es un libro de fragilidades íntimas y amorosas que llevan, como digo, algo que
la filosofía contemporánea, sobre todo la que venía de Francia, había abandonado, que es el concepto de persona, que parecía demasiado cristiano, y el concepto de sujeto, que parecía demasiado centralizador para un mundo donde era más cómodo al individuo suponerse como el protagonista central de la globalización y encontrar su libertad en la globalización, es decir, en un lugar donde en vez de encontrar su libertad encuentra su encadenamiento, es decir, ¿qué produce la globalización? ¿Qué materia prima produce la globalización, o como la querramos llamar, o sea, este universalismo compulsivo de consumo? Produce individuos precisamente. Entonces, cada vez que nos encontramos con nuestra condición de individuos, que es todos los días, el libro de Miguel creo que llama a reflexionar sobre esa condición con la que nos encontramos siempre. Es una condición que, me atrevo a interpretar, no es falsa, no condena a nadie que se cree individuo, porque venimos al trabajo y uno tiene que fichar. Hoy, por ejemplo, acá en esta biblioteca, donde tratamos de que reine un concepto de mayor singularidad respecto al respeto, a las libertades, sin embargo, hay que poner, cada empleado que entra pone una máquina, muchos lo harán también en su trabajo, ponen impresión digital en una máquina que dice estoy presente, y la máquina pone la hora, por supuesto hay muchas formas de burlar eso, ¿no? En realidad se puede decir, es una forma de libertad burlar eso. El administrador de un lugar de ese tipo, donde hay una máquina que controla los movimientos, debe aplicar sanciones a quien la burla, o pensar que son formas libertarias que deberían denunciar otro tipo de trabajo. Este es un viejo artefacto del Estado, que tiene 200 años, de los más viejos, y entonces también adquiere todas estas formas tecnológicas, donde las tesis sobre la computación, el modo de catalogación, son formas de computar individuos serializados también. Ese tipo de serialización es un dilema que atravesamos todos los días. Por eso quiero decir, no veo en el libro de Miguel una condena a eso. Este libro no va a decir, sos individuo de la peor manera, crees que sos un individuo en libertad y sos apenas la víctima de una forma de dominación que es la que se ejerce sobre vos y la que vos podés ejercer sobre otros. No lo dice como una condena, digamos, lo dice con una fragilidad reflexiva que es la fuerza de este libro. Pero puse esta pequeña anécdota, si es que se entendió, porque yo vivo sufriendo por esta cuestión también. Es decir, ¿qué sería una persona que dice, basta de ese reloj para poner la impresión digital? Declaramos la libertad, pero sería una libertad compulsiva, nadie me creería. E incluso me opondría a la buena cantidad de personas que hacen como que ponen impresión digital y manipulan la máquina, en fin. O sea, las formas secretas e implícitas de resistencia que en realidad nadie condena demasiado también, porque todos tenemos una sospecha que este tipo de maquinización de la vida de alguna manera son muy pequeñísimas tragedias frente a otras que son mayores, de modo que terminamos aceptando algo que hace del individuo un espectáculo. Entonces, el libro de Miguel no dice, no seas más individuo de este, describe una situación donde la manera del principio de individuación, del que hablaron tantos filósofos, es un principio que puede tener variantes interesantes en regímenes despóticos, pero que en la sociedad del maquinismo, de la serialización, de las tecnologías, producen una situación, digamos, de desindividualización inmediata cada vez que nos consideramos individuos. Somos simplemente productos de aquellos que creemos que dominamos. La creencia en la dominación del individuo lo que hace es convertirlo en un espectáculo vanidoso de sí mismo, si es que no repito demasiado mal las innumerables fórmulas que encuentra Miguel para desarrollar su tesis, que presuponen efectivamente que cambiar sociedades no solo significa, por supuesto que también en ningún momento leo acá que no significa tratar problemas económicos, ni tratar los problemas de la subsistencia de un conjunto humano que llamamos humanidad y que este libro ve, digamos así, en riesgo. Y cuando uno ve en riesgo a la humanidad, ¿no?, puede convertirse en un profeta
al que nadie escucha, o un filósofo refinado que va advirtiendo cosas que pueden pasar y cosas que también pueden prevenirse. Este es el caso de Miguel. Entonces, en ese sentido, digamos, yo diría que, para volver a la idea así, inocente con que leí el libro, habla de todos los problemas que está atravesando el país sin señalarlos ni por su nombre. No es un libro escrito pensando en la Argentina, es un libro de carácter universal, y por suerte no dice YPF, porque nos pondría en una situación diferente como individuos que estamos en una lucha sorda y oscura en la Argentina, y este libro permite, sin decir la palabra galucho, y para seguir con el mismo ejemplo de YPF, no dice ninguna de las palabras porque cuando dicen miramos televisión, hay una partecita que dice, estamos frente a la pantalla de una manera que no es fácil describir hoy, sobre todo en época electoral. Estamos frente a la pantalla, que es la formidable construcción de una individuación que tiene un grado de impostura que hasta la deberíamos festejar desde una estética un poco traviesa o incluso diabólica. Pero somos esos que estamos frente a la pantalla de esa manera. Tampoco Miguel dice, estos son los personajes que inmediatamente tendrían que abandonar, apagar el televisor. No dice en ningún momento eso, no condena a nadie por ser el individuo que esté atravesado por aquello que nos define como algo que, aún estando mal, nos permite tener una lucidez. Hay una lucidez directa, indirecta, digo, mejor oblicua en el individuo, que Miguel no condena. Lo que invita es a pensar en si hay formas de poder que no sean ni dañosas, que surjan del individuo pensando sobre sí mismo, convirtiéndose en persona, que no crea que ve televisión en vez de llegar a la lucidez de ver lo contrario. La televisión lo ve a él y lo constituye de una manera más pasiva de lo que cree cuando se ríe de algo que ve en la televisión. Todo esto no está dicho como un antimodernismo, un anacronismo, una vuelta a lo arcaico, pero lo que tiene así de un sabor no arcaico, sino de pasajes anteriores de la vida filosófica, es que está hablado en lengua filosófica, y en una lengua filosófica que no exige saber. Cuando decimos qué saber, habitualmente suponemos que estamos en las cumbres de un saber que poseemos con exclusividad y se les priva a otras personas que tienen que hacer un camino más exigente para llegar al que nosotros estamos. Bueno, no es así. Vi cierta familiaridad en las tesis de Miguel, pero simplemente porque también me tocó presentar un libro acá mismo de Jacques Rancière, que es un libro antiguo, El filósofo y sus pobres. Así, cada filósofo cree que es algo que está como individuo más allá de aquellos que lo precisan en términos de salvación, en términos de quien le ayude a pensar, como dice la televisión. Esa frase es muy terrible. Uno va a la televisión y el periodista de turno dice ayúdenos a pensar. Yo lo veo más bien como una forma de desprecio. Ayúdenos a pensar. Es una forma de despreciar, de convertirnos en individuos que nos despreciamos mutuamente, porque uno con todo derecho piensa, si este está en la televisión, yo puedo ir como profesor, que ayuda a pensar, pero lo que quiere decir es, vos no sabes nada. El que sabe realmente qué es esto, qué es la televisión, o sea, donde anulamos todo, donde no creemos en nada, donde te decimos doctor para dejarte tranquilo 5 minutos, pero en el fondo para despreciarte. O sea, todos esos mecanismos son los que se revelan en una especie de educación, yo diría de una ciudadanía libertaria nueva, que no está presente como tal en el debate argentino. El debate argentino tiene filosofía, sí, hay muchos filósofos en Argentina, se escribe el libro de filosofía política, la filosofía política reina por todos lados. Sin embargo, está dicha con palabras que no llegan a la profundidad que se llega en este libro. Decía de Rancière, también me conmovió el libro de Rancière, porque, dicho muy sumariamente, lo que los filósofos llaman sus pobres son efectivamente los que detentan un saber muy poderoso. El poder de ese saber es que se sabe sobre la nada, se sabe sobre el no saber, se puede enseñar con otras palabras o se puede enseñar sabiendo menos que el que presuntamente cree saber más.
O sea, Rancière invierte la idea de lo que sería la forma de enseñanza y no son debates tan difíciles de dar en un país, sobre todo porque en este momento, por eso decía que este libro tiene tantos ecos argentinos, en este momento hay un dominio, yo no soy contrario a lo que habitualmente llamamos ciencia y técnica, sería un absurdo, pero sí soy contrario a ver la ciencia como cientificismo y la técnica como una forma de dominación, y es casi exclusivamente un debate sobre esos temas. Si se fabrican 10.000 automóviles más de un mes, enseguida sale como una noticia política donde se revela la astucia y la bondad de un poder público. No se puede medir el poder público, lo que construyen los ciudadanos bien o mal, por la cantidad de coches que se fabrican. Uno puede decir que bien que se fabriquen coches, otro puede decir que mal que se fabriquen coches. Es un tema de características éticas medir la felicidad en una sociedad por la cantidad de coches fabricados. Ese es un pensamiento que no me digan que no lo han escuchado alguna vez, porque está en la televisión, lo dicen unos y otros. Qué suerte que hay más coches. Y yo que considero que no es así, también, imitando a Miguel, no me río del que invierte su sueldo, no me voy a reír nunca del que quiere tener un coche. Yo puedo tener la libertad de decir de no tenerlo, pero no me voy a reír nunca porque, no sé si retoma acá el clásico tema pinociano, no reír de aquello que criticamos. Lo hacemos con una especie de coraje civil, donde nos condolemos en el otro también por nosotros mismos. Y en ese sentido, un libro de filosofía encarado de esta manera, que es un gran ensayo de tener un lenguaje, la filosofía, más allá de los temas, que acá es una crítica profunda a la inutilidad de emplear la palabra individuo, como la empleamos habitualmente, sin percibir que es ella la que nos aleja cada vez más de las libertades que queremos tener. Dicho así, con esta formidable paradoja y escrito de la manera amable y a la vez profunda en que está escrito, me parece que vuelvo a afirmar nuevamente que está perfectamente enclavado en un conjunto de dilemas que hoy atravesamos en Argentina, que no se dicen con este lenguaje, pero que muchos se beneficiarían si este lenguaje estuviera presente en los debates actuales, ¿no? Pues nada más. Con el autor. Bueno, muchas gracias a ustedes de haber venido. Muchísimas gracias a Enrique Arpintero de haberme tenido confianza y haber publicado este libro. Pero quería decir en especial, empezar diciendo unas palabras con respecto a Horacio y Vicente. Resulta que yo, bueno, por una cuestión también de edad, ¿no? O sea, hace bastante tiempo que lo que me mueve, a lo que apuesto, no es a mí, sino a algo que, de última, yo lo nombro así, cada uno sus imágenes, que justifique el hecho que yo haya podido sobrevivir y que los otros no. Es como una responsabilidad. Los compañeros desaparecidos tienen esa facilidad de que no tienen más que rendir cuentas a nadie. En cambio, nosotros, los que sobrevivimos, tenemos que rendirles cuentas en permanencia de por qué nosotros sobrevivimos, que no sea, para decirlo en lenguaje directo, al pedo, ¿no? O sea, que uno no sobrevivió por nada, sino entonces eso obliga, ¿no? Obliga. Entonces yo la verdad que escribo y trabajo y milito y hago investigación en lo que yo pienso que, a veces razón, a veces menos razón, bueno, lo que pienso que es necesario absolutamente seguir. En ese sentido, es como una especie de fidelidad con Miguelito. O sea, yo digo, Miguelito estaría contento con Miguel, y pienso que sí. ¿Y quién son para mí entonces Horacio y Vicente? No como individuos, porque como individuos son como nosotros todos, como individuos tienen flojeras, cosas, esto, otro. Como personas, son dos personas que para mí hacen que yo tenga la felicidad de saber que hay gente que uno puede tener una especie de confianza radical, que ellos te cubren. Y voy a usar una metáfora capaz un poco anacrónica, que a algunos puede molestarle, pero que es una metáfora un poco militar, que es el hecho de ser cubierto. Cuando uno está en un combate, que alguien te cubra, quiere decir que vos vas a salir
corriendo para adelante y que el otro va a concentrar el fuego del enemigo sobre uno, ¿se entiende? O sea, que él va a tirar, entonces el enemigo va a tirar contra él y vos te va a proteger. Pero entonces vos y él son lo mismo. Hay algo ahí donde decís, este me cubre. Yo, personas como Horacio, como Vicente, son personas que me cubren a mí. O sea, es algo que a mí, sinceramente y profundamente, me dicen que uno puede seguir, que uno puede avanzar. Y que me da una alegría de ser argentino. Es tonto, pero es así nomás, una alegría de ser argentino. Yo tengo la suerte de que el exilio me dio una cierta tranquilidad. Yo vivo muy aislado, ¿no? Y trabajo muchas horas por semana y vivo bastante aislado en Francia, ¿no? No soy alguien así que tiene muchas relaciones públicas, digamos, sería un eufemismo. Y eso me permitió escaparme un poco del feedback permanente de la vida política en Argentina. Y me permitió, fue una suerte, me permitió estudiar mucho con mucha tranquilidad, ¿no? Pero estudiar mucho con mucha tranquilidad para intervenir, para dar algo. En realidad, con Vicente, él me cubre entonces hace mucho tiempo. La historia fue un poquito, no, yo lo vi en realidad. Pero ¿qué pasaba con Vicente? Con Vicente nosotros, bueno, yo era miembro del PRTERP, ¿no? Y nosotros teníamos el nombre de algunos abogados. Y yo me acuerdo, mi responsable, cuando me dio el nombre de Vicente, yo le dije, ¿pero qué? ¿Y si pasa algo con la gente de la cual yo era responsable? Si pasa algo, ¿qué pasa? Vos vas a este boga y le decís, yo soy del ERP y vengo a hacer un habeas corpus de alguien. Yo digo, pero yo, esa frase, yo soy del ERP, ¿a alguien? Le digo, ¿cómo le decís a alguien? Y vos decís, vos vas a Vicente Cito Lema, si uno de los compañeros, de los cuales yo era responsable militar, cae, vos vas a este abogado Vicente Cito Lema y vos le decís la frase por la cual efectivamente uno era torturado y no decía esta frase, ¿verdad? Decía, vos vas a este señor y decís, yo soy del ERP y vengo, y yo, bueno, cayó el compañero en combate, cayó preso, ¿no? Y fui a verlo a Vicente Cito Lema, en realidad lo vi hace 38 años exactamente, lo vi, y dije, me costó, ¿no?, que saliera la frase, y le digo, yo soy responsable de una célula del ERP. Dije, acá se me cae el mundo, ¿no? No pasó nada, él lo tomó eso muy tranquilamente, cuando yo le dije que a mí me gustan las películas que pasan acá en Los Reyes, ¿no? Y me dijo, sí, me dijo, y vengo a hacer la habeas corpus por un compañero. Aparte yo dije, pero este tipo tiene un coraje de la zamputa, porque yo podría ser un policía que le estoy haciendo una trampa, porque recibir a alguien que dice, yo soy del ERP, usted me va a cubrir, ya era para él un peligro. Y era un peligro total de otro lado. Bueno, y Vicente, como Horacio, siguieron siendo esas personas que uno dice, este te cubre, pero cubrirte en el sentido de los justos, ¿no? En el sentido de decir, hace falta un mínimo de estas personas, un mínimo para que un país, para que una sociedad pueda seguir existiendo. Estamos medio en la masa crítica, ¿no? O sea, estamos medio en la masa crítica, ¿no? O sea, esperemos que haya suficientes, ¿no? Pero es esta minoría que hace falta que existan, que hace que alguien diga, mira, si él dice esto, si él hace esto, quiere decir que esto se sostiene. Él no lo hace por la suya, no tiene kiosco, él no es su kiosco. Bueno, este no ser su kiosco es exactamente el tema del ensayo porque efectivamente, como dice Horacio, bueno, efectivamente yo no escribo ni con bronca ni con narcisismo para mostrar cómo hay gente viva y gente tonta, al contrario, se trata de comprender lo que hace que la potencia, la vida esté encerrada, ¿no? Se trata de comprender, y efectivamente yo sigo a Spinoza por razones mucho más personales que estos tres goy. Yo lo sigo. Yo sigo a Spinoza porque resulta que es el único judío sefaradí que era tan inteligente como un ashkenaz. Entonces, yo digo, claro, porque vos sos judío, entonces dice, sos judío, entonces sos de izquierda y intelectual. Dice, no, mala leche, sos sefaradí. Y miren lo que pasa en la AMIA cuando los sefaradíes tomaron el poder. Entonces uno dice, bueno,
yo soy un judío sefaradí como Spinoza, o sea que yo soy un judío sefaradí como si fuera Ashkenaz. Bueno, entonces efectivamente Spinoza dice claramente que el individuo, o sea, este embudo que hace que la multiplicidad que nos atraviesa se identifique con una pequeña parte, ¿no? El individuo es una cárcel que se cree libre por el solo hecho de ignorar sus cadenas. El individuo actual es eso, el individuo actual es alguien que se siente libre, cada vez más libre, porque ignora que cada vez tiene más cadenas. Entonces a mí me parece que efectivamente todo proyecto político, todo proyecto de emancipación, todo deseo de justicia, de mi punto de vista, tiene como función, como obligación, como desafío principal, tratar de pensar una reorganización de la vida más allá del individuo. Dicho de una manera mucho más clara, toda política de izquierda que se dirija y hable a individuos es una política de derecha. Hacer política de izquierda tratando de explicar a los individuos que como individuos tienen interés en votarte es una política de derecha. ¿Por qué? Porque la única política emancipadora es la política que puede permitirnos emanciparnos de esta identificación con el yo individual y sentir los lazos trágicos que nos unen al mundo, trágico en el sentido de la tragedia, ¿verdad? De sentir, yo no puedo decir, como lo escribe Plotinio, nunca puedo decir a ciencia cierta, hasta acá soy yo. El hasta acá soy yo se extiende de manera orgánica, no por contigüidad. O sea que la continuidad con el mundo, con el pasado, con el futuro, no es por contigüidad. Eso es el fascismo. Le Pen en Francia dice, yo quiero más a mi hijo que a mi sobrino, más a mi sobrino que a mi vecino. Esa proximidad por continuidad es el fascismo. La continuidad que tenemos que tener, esa continuidad que dice, yo estoy atravesado por cuestiones. Más me siento individuo, menos existo. Entonces la idea efectivamente hoy en día, yo creo, estoy convencido, que el desafío es cómo nosotros podemos encontrar lo que Prigogine y Isabel Stengler habían nombrado así un libro muy famoso, que es una nueva alianza. Una nueva alianza quiere decir una sociedad donde nosotros podemos pensar desde un lugar que no es el yo, pensar de un lugar de despersonalización. Inclusive desde el punto de vista psiquiátrico, psicoanalítico, psicoterapeuta, yo pienso que efectivamente es una patología sentir que la vida es algo personal. La vida no puede ser algo personal. Lo personal es inevitable, pero la vida no puede ser algo personal. Porque si la vida es algo personal, es menos vida. Es una historia clínica y una cuenta en banco. Entonces, la idea es esa, es tratar de encontrar cuáles son las vías de emancipación de esta jaula, de esta prisión, que es percibir nuestra vida, que es una especie de desborde de participaciones, de corrientes, de tribus, como diría el otro, sentir eso como que eso soy yo. Ese es el problema fundamental. Yo creo que el proyecto fundamental de emancipación tiene que ser ese. Efectivamente en eso, la minería, la soja, un tipo de relación con la naturaleza y con el medio ambiente, es el individuo. Porque esta nueva alianza tiene que ser una alianza en la cual no es el individuo y la naturaleza. Hay un exilio que nuestra época debe terminar, que es este exilio donde el hombre se creyó que podía mirar desde enfrente a la naturaleza. Si este exilio no puede terminar, si el hombre no puede reinstalarse en una nueva alianza con la naturaleza, que incluye la técnica y la cultura, por supuesto, si no puede reinstalarse, si el hombre no puede volver de ese exilio, hay algo que nos condena a todos, más allá de clases sociales, grupos,
sexo, etc. La idea es esa, la idea es entonces de cuestionar, de tratar de comprender, pero en el sentido espinosista, que quiere decir una comprensión implica un actuar a la vez. El tercer nivel, el tercer género de conocimiento de Spinoza es ese género en el cual estamos en una despersonalización, porque lo que nos convoca es lo que de las situaciones reales aumenta la potencia o disminuye la potencia. Esa experiencia me parece que es una experiencia fundamental. En ese sentido yo trabajé, la cuestión del individuo es mi cuestión, es la cuestión que me atraviesa. Yo tuve la suerte de trabajar en neurofisiología durante muchos años con Francisco Varela, y mismo biológicamente, desde el punto de vista de la biología, lo que yo trabajo es eso, es cómo se ha formateado, cómo se formatea las vías perceptivas para crear organismos que perciben como si fueran individuos. ¿Se entiende? O sea, cómo se le cortan las sinapsis receptivas, ¿no? Como metáfora, que hacen que yo pueda percibirme como un individuo. Esta percepción de mi vida, de ese pliegue como individuo, es una enorme y larga construcción del Occidente que hoy en día es la base de la dominación, es la base de la dominación. No hay política de emancipación para los individuos, no hay. No se puede decir a la gente, usted como Juan, como María, tiene interés en votarme. Nosotros tenemos que recobrar el coraje de decir, mismo si usted no tiene, usted, interés en votarme, lo que a usted lo constituye como persona y que desborda infinitamente su individualidad, pasa por acá. Tenemos que tener el coraje de decir eso, tenemos que tener el coraje de decir que la promesa de confort para todos, la promesa de autos para todos, la promesa de consumir para todos, la promesa de ese mundo devenido grosero, es la grosería de nuestra contemporaneidad. Que esa grosería nosotros la rechazamos. Tenemos que tratar de comprender que hoy en día la emancipación pasa por esa profundidad, con la cual capaz no se ganan elecciones, pero se ganan núcleos de contrapoder, de potencia, que puedan construir quizás las condiciones para una política acorde con esto. Pero yo creo que es una trampa caer en la urgencia de decir, bueno, ya que todo va así, hay que aceptar. Hay ciertas aceptaciones de la grosería del mundo que hace que lo que nosotros que estamos defendiendo lo traicionamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir, tenemos que tener el coraje de decir, no se trata de que todo el mundo tenga todo lo que quiere, porque ese mundo no puede existir. Si cada chino tuviera una motito, el mundo explota al día siguiente. Tenemos que tener el coraje de decir, no, se trata de repensar lo que nosotros consideramos deseable, lo que nosotros consideramos felicidad. Hay que poder ir ahí, hay que poder ir ahí. Y hace falta que los hombres y las mujeres que por X causa son hombres y mujeres políticos tengan el coraje de ir ahí. Porque el objetivo no es ganar elecciones. El objetivo es construir núcleos de emancipación, de libertad, de vida. Y eso es muy complicado. Yo creo que en el sentido profundo, ético, de la política o del deseo de emancipación, efectivamente, sobrepasar, superar este horizonte de yo como individuo es lo fundamental. Yo quería terminar diciendo eso, quería terminar diciendo que para mí es realmente un placer muy muy profundo, pero no un placer personal, es un placer realmente decir de una tranquilidad estar aquí con ustedes, con Enrique, y digo realmente en especial con Horacio y Vicente, que para mí son de esos, son de esas personas
que toda su vida se han dejado desbordar por la multiplicidad a pesar del individuo. Entonces yo, para terminar, quería decir una historia, que es la historia que todo el mundo conoce, pero que yo uso mucho en mis cursos de biología y de epistemología, que es esta famosa historia, ustedes saben, de el escorpión y la rana, ¿verdad? La rana, el escorpión quiere cruzar el río, no sabe nadar y le pide a la rana que la lleve. Entonces en medio la rana dice, no, vos me vas a picar, me vas a matar. Y el escorpión dice, pero yo no soy estúpido, si te pico me muero. En el medio del río pica a la rana y la rana se está muriendo y le dice, pero ¿por qué lo hiciste? Vas a morir. Y dice, es mi naturaleza. El escorpión sabe, contrariamente al individuo posmoderno, sabe que si él no pica a la rana, si él elige sobrevivir como escorpión individual, él traiciona lo que lo funda, lo que es. Pero los que se acuerdan de las primeras clases de Sierreta con la apología de Sócrates, se dan cuenta que la historia del escorpión no es otra cosa que una versión vulgar de la apología de Sócrates. Porque a Sócrates le dice uno de sus discípulos, vos podés escaparte. Y él dice, pero si yo me escapo, salvando, evitando la pequeña muerte, me privo de la gran vida. ¿Se entiende? Es exactamente esa lógica que tenemos que hacerla, no tan lógica de la cabeza, sino poder experimentar esa alegría profunda en el sentido espinosista, de saber que efectivamente participamos a cosas, en ese sentido los místicos en cuestión son todos neoplatónicos, es la filosofía de la participación, ¿verdad? Que es saber que algo participa a cosas que me atraviesan y que el yo, lejos de ser el centro, el objetivo, es una pequeña cosa que está ahí, que sirve para actualizar y transmitir vida. Bueno, yo les agradezco de haber venido, le agradezco profundamente a Enrique, pero le agradezco profundamente a Vicente y a Horacio de haber estado hoy conmigo aquí con ustedes. Y bueno, muchas gracias y bueno, eso. No lo trajimos, acá está en la librería. ¿Qué es la librería? Firme, Enrique, para terminar. No, si alguien quería decir algo, suele decir así. Bueno, si alguien quiere decir algo, en general, no me dijiste que haga, pero ¿quieres decir algo? En general, en la presentación del libro se cierra con la presentación. Yo soy individuo. Hay que ser persona. hecho una mesa redonda. No. Pero ya que me dijeron, háganse cargo ustedes, toma. Bueno, sí, me hago cargo, porque no siempre está acá, él vive en Francia, por lo tanto, si alguno de los que están con nosotros quiere decir alguna cosa, por supuesto. Yo le quería preguntar sobre... Acá tenés el micrófono. Igual se escucha. Bueno. Yo le escuché en Radio Nacional sábado, ¿no? Y usted habló del movimiento de antipsiquiatría. Sí. Quería más o menos que me resumen en las palabras cómo eso se... ¿Están de acuerdo con que hablemos un poquito más? No. Sí, no hay problema. Dale. Podemos, el señor director... ¿Nos cierra la biblioteca? Son 9 menos 20, están las 9. Sí, estamos bien. Sí. No, está bien, un poco folclórico así. Perdón. Aparte, yo los invito, yo paso un chivo, sí, personal, los invito para el viernes que viene acá en la Biblioteca Nacional, en la sala Borges. Vamos a presentar un libro de diálogo que hicimos con Luis Matini, que era como mi patrón en la época. Es responsable de
Con respecto a la antipsiquiatría, lo que yo podría decir es que efectivamente yo venía a la militancia, ¿no? Entré viniendo de todo un grupo de gente que acá había rodeado a David Cooper cuando llegó, ¿no? Que era mucha gente, yo como estudiante de medicina en la época, ¿no? Que era la gente que considerábamos muy muy profundamente que el horror era el hombre normal. O sea, que el hombre normal, el hombre que sabía que era hombre o mujer, que sabía por qué vivía, para qué vivía, o sea, ese hombre normal, ¿verdad? Nos parecía que era el punto máximo del horror fascista. Pero la característica que teníamos, toda esa gente que estaba por ahí, era que la verdad, y con mucha molestia, reconocíamos muchos hombres normales entre nuestros compañeros de militancia. Y no se lo decíamos porque nos molestaba decírselo, pero la verdad es que nosotros, esa gente, de los cuales muchos ya no están, la mayoría no están, veníamos más que de una visión marxista clara y veníamos de una visión más bien marginal, que considerábamos, para decirlo así, o sea, considerábamos que no había nada más revolucionario, más radical, eso David no, es lo que decía, que la cloaca, la basura, los que no éramos como había que ser. Lo que no éramos como había que ser. En ese sentido, David Cooper nunca dijo que el loco era un revolucionario. Lo que decía, porque eso, claro, o sea, bueno, era una simplificación un poco tonta. Lo que decía David Cooper es que en la locura había, a nivel así, digamos, del organismo social, había una revuelta que esta rebelión era una rebelión no ordenable en nuevas sociedades, que era una rebelión así ontológica. Pero nosotros ahí veíamos una figura que estaba mucho menos bien vista que ahora, que era el indio, había el feminismo, la homosexualidad, el movimiento rock de la época, ¿verdad? Y la antipsiquiatría fue para mí el motor para siempre, o sea, esa antipsiquiatría fue el motor para siempre, porque encontré siempre en esto los que no son como hay que ser, los que no tenemos derecho, los que tenemos una falla que es una falla que no se puede reabsorber en ningún sistema, ¿se entiende? Esa radicalidad me parecía fundamental. Y yo en Francia, no solamente en psiquiatría, sino que con respecto a los indocumentados, los gitanos, los extranjeros, siguió siendo siempre y es esa mi patria. Mi patria fue y es los que no podemos, no es que decidimos, los que no podemos ni podremos ni deseamos ser como hay que ser. La antipsiquiatría fue eso. En ese sentido, con respecto a Basaglia, yo por supuesto trabajé no con Basaglia por cuestiones cronológicas, ¿no? Pero con los sucesores de Basaglia hubo una discusión también porque yo no creo, y que eso lo compartimos con Enrique, no creo que la simple abolición del manicomio sea el objetivo, sino que el objetivo es recuperar esta fuerza de rebelión, este magma incandescente de la crítica a la normalidad. Pero nada más simplemente, David Cooper no se podía hacer una idea, pero en las peores de sus pesadillas, a qué punto el mundo iba a devenir normal. Vivimos en un mundo normal. En los países centrales, como se dice, o sea, los países colonialistas, imperialistas, los cuerpos han sido normalizados. No se ven gordos, ni muy flacos, ni muy altos, ni muy bajos. Los cuerpos, no hablar de las mentes, ¿verdad? Vivimos en un mundo de medicalización, de normalización tan fuerte, que efectivamente yo creo que hoy, más que nunca, nuestro deseo de lucha contra la normalidad está al orden del día, ¿verdad?
Bueno, es eso lo que yo evoqué el otro día, ¿no? Como motor. Y para mí, efectivamente, las distintas organizaciones revolucionarias, no solamente armadas, yo creo que siempre hubo una línea divisoria que era entre los que querían una norma y una racionalidad todavía más normal y más racional, y los locos, los poetas, ¿no? Que no podrán ni pudieron nunca ser normales, porque si no, no serían ni poetas ni locos, ¿no? ¿Cómo vos tomarías en este caso la homosexualidad dentro de la normativa actual, que existe el matrimonio, que existe la adopción? ¿Cómo vos tomarías eso? Mira, yo te lo digo también de un punto de vista clínico. A mí me pasó como clínico de recibir jóvenes, muy jóvenes o adultos que sufrían de este horror de la represión a la homosexualidad, que es un sufrimiento permanente y muy, muy profundo, ¿no? Porque es una deslegitimación personal inclusive. O sea, yo me acuerdo chicos que descubrían a los 12, 13 años su homosexualidad, bueno, o sea, es un sufrimiento muy fuerte. Entonces yo no puedo despreciar el hecho que una gran parte de la comunidad homosexual desee ser normalizada. O sea, como clínico, compartiendo y comprendiendo este sufrimiento, comprendo que una parte de la comunidad homosexual quiera ser normal. Al ser normal, pierden una potencia inmensa de las cuales ellos eran vehículo. Pero hay que comprender que es así, porque ellos no tienen por qué aceptar el horror de la represión, ¿verdad? Pero es cierto que en el deseo de normalización hay, como siempre, una pérdida de potencia muy, muy grande, pero yo repito, no lo critico para nada, ¿verdad? Pero, efectivamente, o sea, bueno, yo cuento en el libro que presentamos la semana que viene con Matilde, cuento una pequeña anécdota. Resulta que me disculpe compañero, cuando el Frente de Liberación Homosexual de la Argentina empezó a ser muy reprimido, ellos eran homosexuales peronistas, se decían, y fueron a buscar a los compañeros montoneros para pedirle que los protejan. Y los compañeros les dijeron, como se decía en la época, no somos putos, no somos faloperos. Y los rajaron. Pero bueno, han cambiado mucho, porque bueno, está muy bien, los felicito. Ahora está la agrupación Los Putos Peronistas. Y vinieron a vernos, vinieron a ver a leer, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, le dijimos, sí, nosotros vamos a proteger lo que quería decir, ¿no? Y con una metra atrás de cada homosexual, ¿no? Proteger lo que quería decir, le damos una imprenta para que impriman su periódico, era el Frente de Liberación Homosexual, que se llamaba, ¿no? FLH. Entonces le dimos una imprenta y permitimos el paso a la clandestinidad de las figuras más visibles. Bueno, un compañero de Tupamaro que militaba con nosotros estaba de guardia la noche que cae el ejército a la imprenta, ¿no? Entonces en esa imprenta el 90% de la producción era el FLH y había algunos pequeños documentos del PRT. Llega el ejército creyendo que era, justo título, ¿no? Sabiendo que era una imprenta del ERP. Entran con toda la fuerza, el Tupamaro tiró la pistola por la ventana, por supuesto, y se rindió inmediatamente, que es lo que tenía que hacer, por supuesto, y de repente él empezó a ver el cambio de actitud de los milicos, porque los milicos donde empezaron a encontrar al ERP heroico, encontraron, porque era muy gráfico el periódico del FLH, ¿no? O sea, ustedes saben que los homosexuales se caracterizan por tener penes mucho más grandes que esos de los heterosexuales. Entonces era muy gráfico. Y los milicos de repente súper tranquilos. Empezaron a encontrar esas cosas y se dieron cuenta que se habían equivocado. Bueno, y el compañero Tupamaro, cuando se dio cuenta de que estaban creyendo que era un miembro del FLH, se puso a gritar como un tarado: yo soy del ERP, yo soy del ERP. Y entonces Quique se llama, sobrevivió, entonces siempre decimos Quique es muy macho. Porque por supuesto, siendo del FLH, lo hubieran librado, o sea, le habían dicho, bueno, nos equivocamos, ¿viste? Pero bueno, entonces esas son las contradicciones entre la conciencia y la práctica, ¿no? Pero bueno, o sea, nadie puede criticar a los homosexuales de querer que efectivamente
su identidad sexual deje de ser un problema y un sufrimiento permanente, ¿no? Y tendremos que encontrar otros márgenes de rebelión. Bueno, muy bien. Ahora sí, si no hay más nada. Enrique se levanta. Ya no queda más nada. Bueno, yo agradezco a la audiencia más joven.